profesor, disculpe. El examen parcial de la próxima semana va a ser en el horario de clase, como ya en su oportunidad se lo había mencionado. Y como ya también se los he mencionado oportunamente, el examen va a ser con cámara encendida. Ustedes van a ingresar a esta sesión, van a encender sus cámaras, van a quitar el fondo, está bien, que muchos tienen, lo van a quitar, va a ser supervisado el examen, ¿de acuerdo? Y va a haber obviamente una tolerancia, ¿no? Una tolerancia, así como en el examen, no sé si ya han dado examen presencial, pero en el examen presencial hay una tolerancia, de unos 10 minutos de tolerancia. Entonces, después de iniciar el examen, el alumno no ingresa, por más que ingrese luego de esos 10 minutos, no se le va a hacer considerado su examen. ¿Está bien? Alumno que no tenga cámara encendida, como yo veo que hay varios acá, no se le va a considerar su examen. ¿De acuerdo? Eso a tenerlo presente. Entonces, recomendaciones, porque yo sé que en las semanas 8 siempre pasan situaciones complicadas. Que no se te vaya tu internet, que no se te vaya la luz, que no te falle tu cámara, que no te falle tu computadora, porque ya por experiencia todo eso pasa justamente en la semana 8. Parece que se alinea la luna, el sol, las estrellas, no sé, y justamente pasa todo eso para mala suerte de los estudiantes. Indicar algo. El examen, que va a ser obviamente virtual, va a tener un tiempo determinado. ¿Está bien? Va a tener un tiempo determinado para todos. Por más que tú que hayas empezado después, por ejemplo, el examen empieza a las 7:10, tú empezaste 7:15, no quiere decir que vas a tener el mismo tiempo. No, o sea, ya perdiste 5 minutos, eso es cosa tuya. Empecé después de 10 minutos, perdiste 10 minutos. Y el examen obviamente es contestar una pregunta y pasar a la siguiente. No se puede retroceder, va apareciendo pregunta por pregunta. Entonces tienes que contestar, avanzar, contestar, avanzar. Si el tránsito entre pregunta y pregunta se hace lento por un tema de tu internet, por un tema de tu computadora, por un tema de lo que fuera, es responsabilidad del alumno. ¿Está bien? Es decir, yo no puedo hacer nada si tu internet es lento. Yo no puedo hacer nada si tu máquina tuviese algún problema de compatibilidad. Yo no puedo hacer nada si algo te falla técnicamente. Yo no puedo hacer nada porque yo no soy el experto ni nada. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué se lo menciono esto? Porque muchas veces los estudiantes, cuando sucede eso, esperan que yo como docente les solucione el problema, cuando yo no puedo solucionar ello. O sea, si tú de pregunta a pregunta te demoras 2 minutos porque tu máquina es lenta, no es cosa mía, es cosa de tu máquina. ¿Está bien? Entonces, eso escapa de mis manos. Se supone que cuando entraron a una clase virtual ustedes dijeron que tenían todo adecuado. Es por eso que yo desde la primera semana siempre les he dicho, verifique que todo esté correcto, porque no debe ser que lleguen al examen y tengan problemas. Y eso al final es perjudicial para ustedes. ¿Está bien? El tiempo del examen para ustedes es de menor tiempo. Generalmente está entre unos 30 a 40 minutos ahí. Y el número de preguntas es mayor. ¿Está bien? El número de preguntas es mayor. ¿Ok? Entonces, el examen va a abarcar desde lo que hemos hecho la primera semana hasta lo que hagamos hasta lo que hagamos hoy en esta sesión. Todo eso va a abarcar. ¿Ok? Antes que me lo pregunten, por el estilo de prueba que se tiene que hacer aquí, sí, la prueba podría tener preguntas para marcar, o mejor, preguntas de opción múltiple, no por el tema de la virtualidad.
pero es una gran cantidad de preguntas. ¿Está bien? Ok, quedó claro. Entonces les recomiendo verificar sus cámaras, ¿no? Por ejemplo, yo veo a una persona con cámara apagada, tres personas con sus cámaras apagadas, cuatro personas. Ok, entonces eso sí, si el alumno no enciende su cámara o tiene problemas con su cámara, es responsabilidad del alumno, no va a poder dar el examen. Por otro lado, si es que, bueno, no sé si alguno está en la universidad, también hay que verificar eso, ¿ya? Algunos dicen, ya, bueno, me meto a la universidad, no va a ser que ahí la cámara o algo no funcione, no sea compatible, tienen que tener cuidado con ello, ¿ya? Y no va a ser que, así como ustedes, de repente más alumnos deseen buscar una computadora y de repente no la consigan. Por ahí, obviamente, tienen que prever todo ello. Para los alumnos que empiezan la clase y están caminando, y están en la combi, bueno, es cosa de cada uno. Se supone que tienes que estar en un lugar listo para dar tu examen. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre el examen? ¿Está clara las indicaciones? ¿Está quedando grabado todo ello? Keila, ¿alguna pregunta? Te escucho. No te escucho porque tu micrófono está apagado. Y ahora está apagado. Ya, ahora sí. Ahora sí. La pregunta que le quería hacer era, ¿la pantalla va a ser supervisada? Porque creo que esa opción solamente la tiene para el laptop. Entonces yo entro desde mi tablet y quería saber eso, sino para conseguirme una laptop que tenga cámara. Sí, el examen, como les mencioné, va a ser supervisado. Pantalla Va a ser supervisada. supervisado. Así que eso que implica que tengan que compartir pantalla. Entonces, gracias por tu pregunta, Keila. Para aquellos que están a veces se conectan desde su celular, no sé, vean ese tema. Profesor, yo no puedo compartir, no vas a poder dar el examen. Así de simple. ¿Está bien? Entonces tengan en cuenta todo lo que les estoy mencionando. ¿Alguna otra pregunta? Francisco, ¿alguna pregunta? Profesor, Francisco, ¿estás con tu mano levantada, Francisco Miguel? no nos podrá decir qué cantidad de preguntas va a venir en el examen. O bueno, si no nos puede decir, creo que en el presencial viene menos preguntas. Si nos puede decir qué cantidad viene en el presencial para por lo menos calcular cuánto es la mayor, cuál es la valla que vamos a superar. Bueno, en otros exámenes se han puesto como 40 preguntas aproximadamente. El número de preguntas va de acuerdo al tiempo también que se les va a brindar, ¿no? Considerando que la pregunta tú la lees las opciones y respondes, ¿no? O sea, no hay más tampoco. Ok, profesor. Ok. Diego Alonso, Profesor Manuel. ¿alguna pregunta? Ya, profesor, quería saber si habrá puntos en contra si uno se equivoca, no sé. No va a haber puntos en contras aquí. Ya, gracias. Ok. Ricardo Juan, ¿alguna pregunta? Profesor, buenas noches. He Sí, visto yo dígame. ¿Cuál es su pregunta en sobre el internet, examen? yo he visto en internet que hay preguntas, o sea, PCs de ciclos pasados del curso. ¿Podríamos tomar como referencia ese tipo de preguntas porque también son escritas? ¿Ustedes tienen preguntas de ciclos pasados de PCs? Ajá, sí, en internet aparecen preguntas, exámenes Ok. pasados. ¿Podríamos tomar como referencia ese tipo de preguntas porque también son escritas? Bueno, si a ustedes les sirve para estudiar, tómenlo como referencia, ¿no? Tómenlo como referencia. Ahora, tengan cuidado con la información en internet porque, a ver, esto también es importante, ¿ya? Porque a veces me pasó el ciclo pasado que un alumno respondió una pregunta y yo se lo corregí que estaba errado. Él me sacó que no, que yo le he buscado en internet y aquí encontré la respuesta y todo. Y yo le dije, no todo lo que está en internet
es correcto, ¿no? O sea, tienes que tener cuidado. Por eso yo te doy la información, yo doy la clase, te doy el material. O sea, fuera de eso, yo no me responsabilizo de lo que ustedes coloquen. Entonces tengan cuidado ya con ellos. ¿No? Les digo porque no debe ser que encuentren así evaluaciones y lo encuentren con disque respuestas que no se sabe si está bien o está mal, ¿no? Eso tenerlo en cuenta. Yacit, ¿alguna pregunta sobre el examen? Profe, es que mi pregunta no era sobre el examen, es que ya había pasado lista y cuando terminó de pasar lista había levantado la mano, pero no, como empecé a explicar sobre el examen, no di el micrófono. Ok. Ok, ya, solucionado. Puede bajar su mano. Ya, Profesor, profesor, Ok, gracias. ¿alguien más con su pregunta Profesor. para el examen? ¿Está claro? profesor, ¿va a ser un examen de respuestas múltiples o va a ser escrito? O sea, Escrito argumentando. no. A ver, escrito no puede ser porque va a ser virtual. Que si va, coloque preguntas para que respondan, para que redacten, en verdad todavía no me he sentado a hacer el examen. Voy a comenzar a pensar cómo va a ser el examen. Así Está bien, que profesor, gracias. no sé todavía cómo se lo voy a proponer. ¿Alguna otra pregunta? Ok. ¿Han podido abrir la presentación de esta semana? ¿Alguien lo intentaba abrir? ¿Se han dado cuenta que estaba la presentación ya publicada? Parece que no. Ok, inténtalo por favor abrir a ver si se puede. No dejaba, profesor, no dejaba. No deja abrir. Ok, lo voy a eliminar entonces. Ok, ahora sí ya está. Profesor, disculpe, ya tomó asistencia, he tenido problemas para ingresar a la sesión. Sí, ya tomé asistencia. En el intermedio me avisa, por favor. ¿Cómo? En el intermedio me vuelve a avisar. Ya, profesor. Profesor, una consulta. ¿Las notas de la TV1 cuándo estarán disponibles? Si no es incomodidad preguntarle. A finales de esta semana. Muchas gracias. Tengo tiempo hasta el domingo a las 11:59 para subir esas notas. Así que hasta ese momento voy a poder tener. Lo que sí he estado viendo
no sé, todavía no he revisado sus trabajos, pero lo comento ya porque a veces se repite de sección en sección. Alumnos que han trabajado y, por ejemplo, no han dibujado su círculo, su contorno, alumnos que han hallado sus familias pero no han identificado su polo representativo, personas que erradamente me dan la orientación, es decir, todavía hay un error en saber qué cosa es rumbo, qué cosa es dirección de buzamiento, y me dan un dato errado, es decir, me dicen que es rumbo, pero lo que me dan no es rumbo para nada. Entonces, ahí hay un gran error, porque si tú tienes el dato errado, o sea, yo no entiendo cómo van a poder proyectar, ¿no?, el plano y el polo luego. Y bueno, esos errores he encontrado en varios lugares, en varias secciones. Otro que se pidió primero que proyecten solamente los polos, algunos han proyectado todos los 25 planos y en verdad eso no se pidió. Y bueno, hay algunos que han hecho, es decir, han presentado un trabajo que en verdad parece cualquier cosa menos un trabajo universitario. Es decir, han agarrado su hoja, le han pasado su lápiz, todo desordenado, sucio, y así lo han presentado. Entonces, obviamente, eso por lo menos he encontrado un par, yo no he considerado, ¿no? No digo que acá haya sucedido, porque todavía no lo reviso, es lo que he venido encontrando en otras secciones. Se los comento porque eso es lo que yo reviso, lo que yo pongo atención. Se les dijo que en las hojas transparentes coloquen sus nombres. Pues, si es que no colocaste el nombre, si no hiciste lo que se te dijo, lo que se te indicó, lo hiciste de otra manera, algunos lo han hecho encima de la red, etc. Voy revisando todos esos detalles, ¿no?, para verificar si se ha cumplido correctamente las indicaciones, ¿no? Entonces, como les digo, hasta el domingo a las 11:59 voy a tener el chance para subir esas notas. Así que ahí verán sus notas. Para los alumnos a los que les dije que busquen otras opciones a dónde ir, acabo de crear en la semana 7 una actividad para que suban sus opciones. ¿Está bien? Suban sus opciones. Ya hemos salido a campo, ya les expliqué cómo es el trabajo, lo que tienen que hacer, así que ya la pelota está en su cancha. Ya ustedes deciden cuándo, cómo, a dónde. La pelota está en su cancha. ¿Está bien? Recordar que en la semana 14 se entrega el trabajo. ¿Está bien? En la semana 14 se entrega el trabajo. Muy bien. Solamente esas indicaciones quería mencionarles para que lo tengan claro. Ok, hoy vamos a hablar sobre lo que son aguas superficiales y aguas subterráneas. Está bien, dentro del material que se les ha compartido y que espero lo hayan visto, hablan sobre los glaciares y habla también sobre las aguas marinas. Un poco de eso es lo que hemos visto nosotros en la salida de campo, cuando les hablé de la acción erosiva de las aguas marinas, ¿no? Les expliqué un poco cómo era el trabajo de las aguas, cómo erosionaban las rocas, ¿no? Lo pudieron observar en vivo y en directo ahí en la salida de campo. Y entender que obviamente el agua es un agente muy importante dentro del contexto geológico, puesto que forma parte de varios procesos que se dan y que además ayuda a modelar, es decir, ayuda a moldear la superficie terrestre. Entonces, cuando se generan las precipitaciones, las aguas que se precipitan, va a pasar
algo muy relevante, ¿no? Las aguas que se precipitan de forma de lluvia, de nieve, de granizo, etc., van a comenzar, un volumen de ellos se va a infiltrar, otro volumen va a comenzar a discurrir por la superficie, generando lo que se conoce como escorrentía superficial. Esa escorrentía superficial que va a discurrir, obviamente, desde las zonas más altas hacia las zonas más bajas, van a encauzarse, ¿está bien? Van a encauzarse en algún punto, generando lo que se conoce como el cauce de un río, ¿está bien? Entonces, los ríos son básicamente cursos de agua que son encauzados, que van a estar dentro de un régimen hidrográfico constante y regular, en donde se tiene toda una cuenca de recepción, es decir, toda una área, básicamente toda una área casi cerrada, en donde todas las aguas, dependiendo hacia dónde discurren, ¿no? Porque las aguas en los cerros van a discurrir en diferentes direcciones. Cuando estas direcciones convergen hacia un mismo punto, es donde se genera toda esta cuenca, ¿no? Entonces, aguas que van a discurrir hacia un mismo punto van a generar esta cuenca de recepción. Los ríos poseen una gran trayectoria, obviamente desde zonas más altas hacia zonas más bajas, porque al final estas aguas se llegan o se derivan hacia las aguas de los mares. Estas aguas que se van a encauzar provienen de las precipitaciones, pueden provenir también de aguas subterráneas, ¿no? Que en algún punto a lo largo del cauce vierten sus aguas al río. Pueden provenir también de la deglaciación de los glaciares, es decir, el derretimiento de los glaciares, que van a formar lagunas y posteriormente estas lagunas pueden derivar sus aguas hacia los cauces de los ríos. Como bien se menciona ahí, la velocidad va a tener una relación con la gradiente, es decir, con la pendiente que posee el cauce del río, la forma de ese cauce, porque vamos a tener en algunos lugares que el cauce es bastante angosto, bastante profundo, en otros es mucho más ancho, menos profundo. Entonces la forma va a ayudar a que esa velocidad varíe también. La regularidad del cauce, si es recto, si es curvo, cuántas curvas tiene, etc. Todo eso suma para poder saber o para poder tener una velocidad adecuada. En el río se van a distinguir tres partes principales. El curso alto del río, el curso medio y el curso bajo. Antes de explicar ello hay que entender una cosa muy relevante. Aquí lo que va a suceder son tres procesos muy importantes. Va a haber un proceso erosivo, un proceso de transporte y un proceso de depositación. ¿Ok? Estos tres procesos se van a dar a lo largo de todo el cauce del río. Sin embargo, de acuerdo en qué zona estemos, uno va a predominar más que los otros. Hacemos explicar ello. Entonces, nosotros tenemos el curso alto, que es la zona de gran pendiente, en donde lo que predomina es la erosión, principalmente erosión vertical, por la gran pendiente que tiene este cauce y va a poder tener una mayor energía y va a golpear y generar una erosión vertical. El cauce tiende a ser un poco más angosto. En esta zona, que es donde se tiene el origen del río, las aguas poseen una gran velocidad. Por eso tienen una gran energía erosiva. Ya en el curso medio, lo que va a predominar es el transporte de materiales. El cauce se va ensanchando, el cauce va perdiendo profundidad. Aquí ya el cauce puede perder irregularidad, va a tener algunas curvas que se conocen como meandros, se presentan en toda esta zona. Y en el curso bajo lo que predomina es la depositación. ¿Por qué? Porque el cauce del río
tiende a ser mucho más ancho, la profundidad es poco profundo, mejor dicho, lo que hace que las velocidades también disminuyan, las pendientes también disminuyen completamente, y esta calma con la que discurren las aguas del río va a permitir que el proceso de depositación se dé con mayor frecuencia. Ahí como lo habíamos conversado el día de la salida. Entonces ahí tenemos los lugares, el curso alto, curso medio, curso bajo y los procesos que se dan o que se dan primordialmente, ¿no? Erosión, transporte, sedimentación o ¿cómo se llama? Depositación de materiales. Si hacemos un perfil longitudinal a lo largo de todo el río, vamos a observar este perfil. Y este perfil va a tender a llegar a un perfil de equilibrio. ¿Cuál es el perfil de equilibrio? El perfil de equilibrio de un río es que toda esta parte sea erosionada y tener básicamente una curva cóncava hacia arriba, más o menos así. A lo largo del río, obviamente, va a generarse una erosión. Entonces, en todo este curso, imaginemos que este es un perfil en un tiempo X del río, pero cuando el río alcanza su etapa final, este perfil debería ser más o menos algo así. Es decir, profesor, y todo esto debió ser erosionado por el río, por las aguas, a lo largo del tiempo. A eso se le conoce como perfil de equilibrio. ¿Está bien? Y que eso pasa ya en la etapa final del río. Ya ahorita vamos a entrar a esas etapas. Ahora, en un perfil transversal, si yo hago un corte transversal en la parte alta del río, lo que yo voy a tener es justamente esto de acá. Un valle bastante angosto, profundo, que va a tener una forma en V, muy característico. Y esto es algo característico de los valles fluviales. Va a tener esta forma en V. ¿Está bien? Esta forma en V. Obviamente acá se va ensanchando, pero mantiene esa forma. A diferencia del valle glaciar. El valle glaciar o el valle generado por los glaciares va a tener esta forma más o menos en U. Esa es la forma. Y de esa forma uno puede diferenciarlos. De esa forma uno los diferencia. ¿Ok? Ya en el curso medio, como ven, se va ensanchando el valle, va perdiendo profundidad y en el curso medio obviamente se ve con mayor claridad. Aquí en el curso bajo, la pendiente tiende a cero, obviamente no puede ser cero porque si no el agua no discurre, pero tiende a cero, es bastante baja la pendiente. Y obviamente en el curso superior o el curso alto las pendientes son bastante altas, ¿no? Por eso la gran velocidad y la gran energía de las aguas para poder hacer este proceso erosivo. Cuando hablamos de los ciclos erosivos del río, vamos a hablar de 3 etapas: etapa de juventud, de madurez y etapa senil. Esta etapa de juventud, que es la primera fase de todo este ciclo erosivo, las aguas del río van a tener un gran poder erosivo. Y esto se va a generar gracias a la gran velocidad que va a tener las aguas. Aquí el cauce del río va a tener casi una forma recta, no va a tener tantas irregularidades, puesto que las irregularidades van a hacer que la velocidad vaya disminuyendo. Gradientes también bastante elevadas. Y aquí, por esta fuerza erosiva que tienen las aguas, se pueden generar lo que nosotros conocemos como cascadas o rápidos, que básicamente es un salto que se tiene en el fondo del cauce. ¿Producto de qué? Puede ser producto de una erosión diferencial, ¿no? Es decir, en el cauce tengo 2 materiales y va a haber un material que va a tener una mayor resistencia que el otro, así como vimos en campo. Y lo que va a pasar es que el agua, al que tiene menor resistencia, lo va a erosionar mucho más
haciendo que se genere este desnivel. Además, también puede ser producto de algún tipo de estructura geológica que podemos tener que está generando justamente este salto. ¿Está bien? Pero todo eso se da gracias al poder erosivo de las aguas. Se va a tener bastante claro el valle estrecho y en forma de V que va a dar origen a estas aguas, y por su gran energía va a poder transportar materiales de diferente tamaño. Ya en la etapa madurez, lo que va a ir debilitándose o lo que va a ir disminuyendo es la energía del río, la energía de las aguas. Y esta energía se evidencia obviamente en la velocidad. También va a ir reduciéndose la pendiente, va a ir reduciéndose la profundidad del cauce. ¿Está bien? Y lo que va a predominar es las explanadas laterales en los ríos. Es decir, yo voy a encontrar bastantes explanadas laterales. ¿Por qué? Porque al perder fuerza erosiva, lo que va a suceder con el río es que va a ir depositando material. Es decir, ya no es capaz de erosionar, sino es capaz más de depositar. Y es por eso que se generan explanadas a los laterales del cauce. Por eso se menciona el perfil, también se va ensanchando un poco, el perfil es bastante definido. Y aquí el material que va a transportar ya no es material tan grande o tan pesado, sino materiales moderados, de tamaño moderado, a materiales finos. Ahí, por ejemplo, tenemos como el río, por ejemplo, acá tenemos bloques de gran tamaño que el río ya no puede transportar, sino que los va depositando, o ya los depositó, ya no los puede mover. Y hacia los lados observamos una explanada lateral producto de esa depositación de materiales. En la etapa senil, básicamente el río ya no tiene fuerza erosiva. Aquí ya alcanza ese perfil de equilibrio que les he comentado. Ya la pendiente y la velocidad son bastante bajos. Hay bastantes explanadas laterales, puesto que el río se reduce. Está bien, las aguas ya pierden toda esa fuerza erosiva. El perfil lateral tiende a ser un poco más ancho. Los límites o la profundidad del río es poco profundo, casi superficial. Y por la pérdida de esta energía, producto de la baja velocidad, va a poder transportar materiales solamente finos o elementos disueltos. Aquí podemos ver a este río ya en etapa senil. Una gran explanación lateral, ¿no? Terrenos que han sido depositados por el río. Y aquí algo muy particular, podemos observar al fondo este valle en V, ¿no? Característico de lo que hemos mencionado del valle formado por las aguas de los ríos. Entre los procesos geológicos que se va a desarrollar, he mencionado el proceso erosivo, el proceso de transporte y el proceso de depositación. En el proceso erosivo vamos a tener tres procesos particulares. El proceso de abrasión, o también llamado corrosión. Básicamente es el desgaste mecánico que va a generarse por la fricción de las aguas en contacto con el material que está en todo el contorno del río. Este friccionamiento que se va a generar no solo por las aguas, sino por los materiales también que el río está transportando, van a generar que el desgaste de los materiales del contorno. El otro es el arranque hidráulico. Al igual que las aguas marinas, estas aguas que vienen con velocidad se introducen por las grietas, haciendo que estas grietas se vayan prolongando, llevándolo hasta la rotura, tanto sea suelo o sea roca. El otro efecto es el efecto de corrosión o disolución. Este básicamente es un efecto químico, ¿está bien? Que es la capacidad disolvente que poseen las aguas sobre muchos minerales que se encuentran en las rocas o en los suelos. Recuerden que dentro de los minerales tenemos minerales bastante inestables, que en contacto con el agua, con algún tipo de elemento químico, pueden reaccionar, pueden disolverse también, pueden generar alguna variación, lo que va a permitir
que el material pierda resistencia y de esta manera sea mucho más fácil erosionar. El proceso de transporte. El proceso de transporte está ligado, como se lo mencioné en la salida de campo y como lo he mencionado anteriormente cuando hablábamos de los suelos. El transporte de materiales está ligado a la energía que va a poseer el agente transportante. Entonces, si el tamaño del material es bastante grande, el agua lo que va a comenzar a hacer es arrastrar el material, porque no lo va a poder levantar, no va a tener la fuerza ni la capacidad de poder elevar o levantar este material. Va a haber la rodadura, pero para que exista la rodadura, obviamente tiene que el material presentar las condiciones geométricas para que pueda rodar. Puede haber saltación, que es cuando el agua ya puede elevar el material, y dentro de la turbulencia ese material que se eleva cae y va rebotando, se va impulsando y de esta manera va transportándose. Cuando los materiales son mucho más pequeños, ya estos viajan en suspensión, puesto que el agua los puede elevar y los puede mantener elevados. Y el transporte por disolución, iones libres, elementos químicos libres, que pueden ir disueltos en el agua, ¿no? Recuerden que el agua es un disolvente universal y que puede llevar dentro de su composición química diversos iones libres y elementos químicos. Se van a considerar solamente estos 5 procesos de transporte. El proceso de flotación no se va a considerar porque aquí estamos hablando específicamente del transporte de materiales pétreos. Entonces, obviamente no puede llevar materiales pétreos flotando, ¿no? Porque todos tienen una densidad mucho mayor que la densidad del agua. Entonces, ahí es un gran problema. También solamente vamos a considerar los 5: arrastre, saltación, rodadura, suspensión y disolución. ¿Ok? Está quedando grabado lo que estoy mencionando. Solamente los 5 que acabo de explicar se van a considerar. Y acá hay otro concepto que es el concepto de capacidad y competencia. El término de capacidad está ligado al volumen de agua que discurre a través de un cauce y que de acuerdo a ese volumen o al tamaño del volumen, obviamente, va a ser la cantidad de material que va a poder transportar estas aguas. Entonces, a mayor volumen de agua, mayor cantidad de material va a poder transportar. Y viceversa, a menor volumen, menor cantidad. El tema de la competencia está ligado básicamente a la relación que hay entre la velocidad y el tamaño de las partículas. Ya lo hemos explicado, ya lo hemos mencionado, que a mayor velocidad va a poder llevar partículas de mayor tamaño. Ahí podemos ver una imagen de un río, de un cauce del río, donde tenemos materiales de diferente tamaño. Desde materiales de gran tamaño, como estos de acá, materiales aplanados, hasta arenas finas, o lo que se conoce también como arena de playa en algunos lugares. Ok, hemos hablado de la erosión, hemos hablado del transporte, ahora hablemos de la depositación o deposición de los materiales. Al momento de que se depositan los materiales, se van a generar algunas formas muy particulares, como son los abanicos aluviales. Estos abanicos se generan a partir de la baja pendiente que de un momento a otro el cauce del río va a encontrar. De esta manera la velocidad baja bruscamente y estos materiales se depositan de forma bastante rápida. No es como que viene el material y lo empujan en una y los arriman, básicamente. Entonces se forman estos materiales, ¿no? Este es el famoso abanico aluvial, ¿no? Tiene toda una forma de abanico y obviamente todo lo que estamos viendo acá es parte de toda una sucesión continua de diversas depositaciones de material. Las llanuras aluviales son estas llanuras que se generan a los lados del cauce, está bien, a los lados del cauce,
y que generalmente pueden ser inundables al momento que varía el nivel del agua. Las terrazas aluviales o terrazas fluviales. Estas terrazas se van a originar al momento de que el nivel del agua va disminuyendo. Es decir, tenemos esta terraza fluvial o aluvial. Tenemos, perdón, este nivel de agua en un principio. El agua va a ir depositando materiales a lo largo de todo el contorno del cauce. Sin embargo, cuando este nivel desciende, va a dejar expuesto los materiales que depositó. Es decir, va a dejar expuesto toda esta zona de acá. Va a dejar expuesto toda esta zona o todo este material que ustedes están observando. Igual, si sigue disminuyendo, el material sigue quedando expuesto. Entonces se va a generar una especie de graderías a los lados del cauce del río. Y estas terrazas van a ser enumeradas desde la más antigua hasta la más moderna, ¿no? A la más antigua se le puede llamar T1 y a la más moderna T3. Esta vez se enumeran desde la más antigua hasta la más moderna. Y siempre de arriba hacia abajo. Estas terrazas también pueden ser terrazas inundables, es decir, de repente se genera un cambio en el nivel del agua y esto puede generar que todas esas zonas queden inundadas. Por eso siempre es importante analizar los niveles de agua. Aquí tenemos un perfil transversal de un río en donde se tiene primero el cauce del río, la zona de crecida ordinaria, es decir, ordinariamente el nivel del agua va a variar desde este nivel hasta este nivel, de forma ordinaria. ¿Está bien? Es decir, lo que es común. Pero de acuerdo a su historial, el agua podría alcanzar estos dos niveles, ¿no? ¿Por qué? Porque ya sucedió en algún momento, el nivel aumentó bruscamente, etc. Entonces, ¿por qué es importante el historial? Porque muchas veces algunos fenómenos son repetitivos. Entonces, si yo no considero toda esta zona que se conoce como planicie inundable, si yo considero que esto nunca va a pasar, lo que va a suceder es que tú construyes algo acá y que en un momento a otro se genera el aumento de agua y toda tu construcción queda inundada o destruida. Otras formas que se van a generar son los deltas y los estuarios, que básicamente es en la zona final en donde las aguas del río desembocan hacia las aguas del mar. Justamente en el contacto de las aguas del río con las aguas marinas se forman estos deltas, las que son como islas ahí dentro, y los estuarios que se forman en toda esta zona de la costa, como si fuesen algunas bahías, ¿no? Entrando hacia las aguas. Esos son los depósitos de materiales que el río va a dejar. Ahora, algunos rasgos de forma, es decir, algunas formas sobre la corteza que el río va a poder moldear. El primero es el valle. El valle, obviamente, cuando el río discurre, va a formar un valle bastante claro. ¿Está bien? Como les digo, el valle en forma en V es lo más claro que se tiene. Los cañones, es decir, cuando el agua comienza a erosionar de forma vertical, principalmente en zonas altas, se van a generar este encañonamiento. Esto también no solamente depende de las aguas, sino que también depende de las rocas que se tengan, para que permitan solamente esa erosión vertical. Generalmente, acuérdense que el agua siempre va a comenzar a erosionar desde las zonas débiles. ¿Está bien? Entonces, muchas veces estos cañones están alineados a alguna zona de debilidad
o algún tipo de estructura geológica por la cual el agua hace mayor daño. Ahí tenemos un valle en B y ahí tenemos el cañón. Otros rasgos que se pueden formar son las cascadas o los rápidos, que como ya se los expliqué, son los saltos que se crean en el fondo del cauce del río. Esto debido a que puede haber una diferencia, una erosión diferencial, o que puede haber algún tipo de cambio, de repente alguna estructura que permite que una sea más erosionada que la otra. Y los meandros, que son las curvas, los meandros, que son las curvas que se presentan en los ríos, generalmente ya maduros, entrando a etapa senil, se tienen estas curvas, ¿no? ¿Y qué es lo que ocasionan estas curvas? Primero, hay que entender algo. Cuando el agua discurre de esta manera por estas curvas, en este sector se genera una erosión, es decir, en la curva externa se genera una erosión, pero en la curvatura interna se va a generar una depositación. ¿Está bien? Eso es lo que va a suceder. Ahí podemos tener unas imágenes de lo que son los rápidos, los saltos en el cauce del río. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Todo claro? Ok, no hay pregunta por parte de los estudiantes. Ok, vamos a hacer una pausa de unos 10 minutos, ahí para que den una pestañeada. Veo ahí caras que ya se están apoyándose en el lapicero para no caerse. Así que una lavada de cara y para entrar en la segunda parte. Ok, 10 minutos y regresamos.
Profesor, una consulta.
Ok, continuamos con nuestra sesión. Profesor, Ahora vamos a pasar a ver el tema de las aguas subterráneas. profesor, una consulta. Me comentó que le hablaran del intermedio para lo de mi asistencia, pero... Ok, ¿puede encender su cámara, por favor? Sí, sí. Sí, profesor. Ok, a ver, a ver. Ok, ¿cuál es su apellido? Muñoz Malga, profesor. Muñoz Malca. Sí, profesor. Ok. Listo. Muchas gracias. Ok. Ok. Entonces vamos a hablar sobre las aguas subterráneas. Estas aguas subterráneas básicamente son las que vamos a encontrar en el subsuelo. ¿Está bien? Las vamos a encontrar en el subsuelo. Y para que obviamente se encuentren en el subsuelo se tienen que cumplir ciertas condiciones. Primero, el tipo de terreno en el cual estas aguas se van a poder almacenar. Y para que se puedan almacenar tenemos que tener en cuenta dos propiedades importantes, tanto la porosidad como la permeabilidad. La porosidad es básicamente los espacios vacíos que se tienen en el terreno, ¿está bien? Y la permeabilidad es la capacidad que tiene un material de dejar fluir a través de él un fluido, en este caso el agua. Para que suceda esto, para que el agua fluya libremente a través del material, los poros del material tienen que estar interconectados. ¿Ya? Si es que no están interconectados los poros, obviamente ese flujo no se va a dar. O sea, tiene que haber una interconexión entre esos poros. Ahora, algo muy importante que mencionar, en los suelos el agua fluye principalmente por sus poros, pero en la roca, que son materiales mucho más consolidados, como ustedes han visto y tocado, en las rocas el agua va a fluir principalmente a través de sus planos de discontinuidad. ¿Está bien? El agua va a fluir principalmente a través de su plano de discontinuidad. Por sus poros también, pero principalmente por sus discontinuidades. ¿Está bien? En el suelo sí, a través de sus poros, ahí no hay forma. Otro factor que va a intervenir es el clima. ¿El clima por qué? Porque de acuerdo al clima tenemos precipitaciones, de acuerdo también a la temperatura, esas precipitaciones pueden ser de lluvia, nieve, granizo, etc. Por el tipo de clima podemos tener también una elevada temperatura y eso obviamente va a originar que no se presenten precipitaciones o que el agua que caiga rápidamente se evapore, etc.
El otro punto es la topografía o el relieve del terreno. Y eso lo habíamos mencionado ya cuando hablábamos del origen de los suelos. En aquella oportunidad, semana número 3, que hablábamos sobre esto, decíamos que cuando teníamos terrenos inclinados, los materiales que se van meteorizando rápidamente o materiales que quedan libres rápidamente van a comenzar a transportarse hacia zonas más bajas debido al efecto de la gravedad. Lo mismo sucede con el agua. Cuando el agua precipita y lo tengo sobre mi superficie, lo que va a pasar rápidamente en terrenos inclinados es que el agua discurra por la superficie generando lo que se conoce como escorrentía superficial. ¿Va a haber infiltración? Sí, pero va a haber mucho menos, o sea, más va a suceder la escorrentía que la infiltración. Cuando tengo terrenos planos, ahí se va a dar mucho mejor esa infiltración. ¿Por qué? Porque el agua va a tener todo el tiempo del mundo para poder infiltrarse sin ningún problema. El tema de la vegetación tiene sus pros y sus contras. Primero, el agua no va a caer directamente. ¿Por qué? Porque la vegetación va a ser un obstáculo entre el agua y el suelo. Eso es por un lado. Segundo, esta vegetación va a absorber el agua que cae desde el exterior y obviamente va a absorber desde el subsuelo parte de esta agua que se infiltra. ¿Para qué? Para poder nutrirse y poder crecer. Pero aparte de ello, la vegetación misma, después de utilizar toda esta agua y todo lo que tenga que hacer, a través del proceso de transpiración va a emitir estos vapores de agua hacia el medio ambiente, donde se nuevamente entran a ser parte de este ciclo hidrológico que conocemos y que hemos estudiado desde pequeños. Muy bien. Aparte, aprovechando la imagen, la vegetación protege de cualquier tipo de erosión superficial que se pueda dar producto de esta agua con el terreno. Estoy aprovechando también la imagen, lo mencionamos. Entonces, al material que tiene la capacidad, que tiene las características de poder almacenar y dejar pasar a través de él el agua, se le va a conocer como acuífero. ¿Está bien? Se le va a conocer como acuífero. Y en el acuífero vamos a conocer dos zonas importantes. El agua primero se va a infiltrar, pero esa infiltración no va a llegar pues hasta el núcleo. ¿Está bien? Se va a infiltrar hasta encontrar un material que a comparación de este que tenemos acá, va a tener una menor permeabilidad. De tal manera que si el agua se infiltra hacia el material que está abajo, lo va a hacer muy lento. De tal manera que se puede hasta considerar que el material es impermeable. ¿Está bien? Es como que tú tienes una cubeta de agua y por acá tienes un tremendo caño que lo está llenando y por acá tienes pues un agujerito que el agua está goteando. Entonces, obviamente, el balde se va a llenar mucho más rápido porque la cantidad de agua que sale no va a permitir que esto se vacíe con la misma velocidad con la que se llena. ¿Me dejo entender la idea? Entonces, lo mismo sucede aquí. El agua penetra, el agua se filtra y cuando llega a este material en donde la permeabilidad es mucho menor, el agua podría infiltrarse, pero lo va a hacer muy lento, permitiendo en todo caso que toda esta zona se comience a llenar. Entonces, ahí se genera lo que se conoce como la zona de saturación. ¿Qué significa la zona de saturación? Que todos los poros de este lugar están llenos de agua. Eso es lo que significa. Todos los poros de esa zona están llenos de agua. Por encima de ello tenemos la zona de aireación. La zona de aireación es la zona por donde el agua va a discurrir o va hacia la zona de saturación. ¿Por qué le conocen como zona de aireación? Porque cuando pasa el agua lo que deja es el poro lleno de aire, nada más. ¿Está bien? Es el poro con aire.
Profesor, pero por ahí está pasando el agua. Sí, pasa, pero no se almacena. Por eso se le conoce como zona de aireación. Ahora, esta frontera entre la zona de aireación y la agua y la zona de saturación se le conoce como nivel freático. También se puede decir que el nivel freático es la altura que alcanza el agua en la zona de saturación. ¿Está bien? Es el nivel hasta donde se satura, en todo caso, esta zona. Ahora, este nivel freático, también llamado capa freática o napa freática, que también es lo mismo, siempre se va a medir desde la parte externa hacia la parte interna. Es decir, lo que siempre se va a medir es su profundidad. ¿Está bien? Siempre se va a medir o se va a indicar la profundidad a la que se encuentra el nivel freático. Y esta profundidad es variable en el tiempo. ¿Qué quiere decir? Imagínense que es en tiempos de lluvia, comienza a llover torrencialmente y obviamente va a haber mayor cantidad de agua que se infiltra. Por tanto, este nivel freático va a disminuir su profundidad. Pero si deja de llover, este nivel freático va a profundizar aún más. Entonces, ese nivel freático es variable en el tiempo. ¿Está bien? Es variable en el tiempo. Y generalmente va a adoptar la forma de la superficie. Generalmente. A veces cuando se diseña un poco, se diseña más o menos con el contorno de la superficie. No es exactamente la superficie misma, pero obviamente ayuda. Tipos de acuíferos. Los tipos de acuíferos van a depender básicamente de cómo se encuentran estos acuíferos. Tenemos el acuífero libre, en donde tenemos estratos o por debajo tenemos... Un minuto. Ok, el acuífero libre es un acuífero el cual se encuentra en un estrato o por debajo tenemos un estrato o un material que es casi impermeable o muy poco permeable, y el acuífero confinado o también conocido como acuífero cautivo, el cual se encuentra entre dos materiales que son muy impermeables, o mejor dicho, son impermeables o son muy poco permeables. ¿Está bien? Esos son los tipos de acuíferos. Ahora, estas aguas subterráneas pueden ser explotadas, lógicamente. Para poder ser explotadas, se tiene que hacer algún tipo de perforación o una excavación para poder sacar estas aguas. ¿Está bien? ¿De qué va a depender? ¿De qué va a depender si se hace una excavación o se hace una perforación? Básicamente va a depender del material en el cual se encuentra el acuífero, va a depender de la profundidad también. No es lo mismo que el agua se encuentre en un suelo que se encuentre en una roca. No es lo mismo que se encuentre a 10 metros que se encuentre a 50. Pues va a depender de varias características. Lo importante, como bien se menciona acá, que cuando yo hago un pozo de extracción de agua, este pozo tiene que penetrar por debajo del nivel freático. ¿Por qué? Porque entiéndase, y para esto no hay que ser tampoco ingeniero, se entiende que yo voy a extraer el agua y el nivel freático va a profundizar. Entonces, si yo no penetro ese nivel freático, lo que va a pasar, yo hago mi pozo, comienzo a extraer, el nivel desciende y al final el nivel queda por debajo del pozo, por debajo del fondo del pozo, y mi pozo se secó. Además, cuando se extrae el agua se genera este cono de depresión.
O sea, por más que yo diga, no, pero aquí está mi nivel. Claro, ahí está tu nivel, pero se genera este cono de presión justamente en la zona donde tú estás extrayendo el agua. Entonces, esas cosas hay que tener hay que tenerlo en cuenta. Y después, y voy a poner un videito de canción. Ok. Ok. Entonces, estas aguas pueden ser explotadas. ¿De dónde puedo sacar el agua? De cualquier tipo de acuífero libre, acuífero cautivo o confinado. Cuando yo extraigo el agua de un acuífero cautivo o un acuífero confinado, a este pozo se le va a conocer como pozo artesiano. ¿Está bien? Pozo artesiano. Por otro lado, el agua, ¿cómo sale del subsuelo? El agua, para que pueda salir del subsuelo, va a suceder lo siguiente. Si ustedes recuerdan la teoría de los vasos comunicantes, espero que sí. ¿Qué me dice la teoría de los vasos comunicantes? Que tú puedes tener, bueno, siempre te dibujan unos 3 vasos así de diferente forma y te dicen que cuando estos vasos están comunicados por la parte inferior y se comienzan a llenar, por un lado comienzas a llenar, el agua comienza a subir a través de estos vasos hasta alcanzar el mismo nivel, la misma altura. Ese es el concepto de vasos comunicantes. Y ese concepto, bueno, se utiliza en varias, o se aplica en varios trabajos, en varias acciones, ¿no? Lo mismo sucede aquí. ¿Qué quiere decir? Tú tienes acá tu nivel freático. Todo esto es tu nivel freático. Todo eso es tu nivel freático, ¿no? Si yo lo prolongo, tengo todo eso. Entonces, aquí en mi acuífero cautivo, este es mi nivel de agua. Perfecto. Si yo hago un pozo, y la boca de mi pozo, ojo, mi terreno es el siguiente, la superficie de mi terreno es el siguiente, ¿no? La superficie de mi terreno es el siguiente, el que estoy marcando. ¿Está bien? Esa es la superficie de mi terreno. Entonces, si yo hago un pozo cuya boca del pozo está por debajo de mi nivel freático, como ustedes observan acá, ¿qué es lo que va a suceder? Primero, yo hago la excavación y por una diferencia de presión, un minuto. Ok, cuando yo hago un pozo cuya boca está por debajo del nivel freático, ¿qué es lo que va a pasar? Yo hago el pozo, por una diferencia de presión, el agua va a comenzar a ascender por este pozo. Y por la teoría de vasos comunicantes, ¿está bien? Esta agua va a buscar alcanzar este nivel freático. Como el nivel freático está por encima de mi superficie, el agua va a salir libremente, sin necesidad que yo ponga una bomba, algo, para poder sacarlo. Diferente es cuando la boca de mi pozo está por encima del nivel freático, como es acá en este caso. El agua va a fluir libremente buscando alcanzar el nivel freático, lo alcanza y se queda ahí. Y este tramo que tengo acá, para extraerlo necesitaré una bomba o algo, ¿no?
Ya si eres más rústico, tu baldecito, pues, ¿no? Para poder sacar tu agua. Entonces, cuando el agua sale libremente, a ese pozo se le va a conocer como pozo artesiano surgente. Y a cuando el agua tiene que salir a través de un equipo para succionarlo, se le va a conocer como pozo artesiano no surgente. ¿Está bien? Esa es la idea. Ahora, algunos problemas que se van a tener con la explotación del agua. Primero hay que entender que esta agua, que es un recurso que alguien puede considerarlo renovable, no es tan renovable. ¿Por qué? Porque va a ser renovable siempre y cuando haya recarga en el acuífero. Es decir, haya infiltración de agua. Infiltración a través de las lluvias, infiltración del agua del río, de las lagunas, de algún lugar tiene que infiltrarse el agua. Pero si no hay infiltración, ese recurso no se está renovando. Ahora, esa agua subterránea puede estar almacenada gran tiempo, el flujo puede ser bastante lento, está bien, pero igual esa agua en algún momento puede salir del subsuelo. Y si la extraigo, obviamente con mayor razón. Entonces, en algunos sectores, esta agua ya no es un recurso renovable. ¿Por qué? Porque no hay una alimentación del acuífero. Está bien, no hay una alimentación del acuífero. Por ejemplo, acá en Lima se tiene agua subterránea. Y esta agua subterránea, al pasar el tiempo, ha ido profundizándose. ¿Por qué? Porque ya no tenemos los ríos que cruzaban en toda nuestra ciudad. Los ríos se han ido cortando, se han ido angostando. Se ha generado toda una urbanización, ya no tienes. Entonces, ¿de dónde va a aparecer esa filtración de agua? Entonces, aparte que el agua que se tenía un poco cercana ha ido explotándose para el consumo, para otras cosas. Entonces, eso ha permitido que el agua, el nivel freático profundice. Entonces ya lo tenemos bastante profundo en esta zona. Por otro lado, si yo comienzo a extraer el agua de forma indiscriminada, sin ningún criterio, lo que va a suceder es que se va a generar una subsidencia. Es decir, los poros van a quedar vacíos y al quedar vacíos los poros, ¿qué va a pasar? Habíamos mencionado, cuando hablábamos de los suelos en la semana número 3, habíamos mencionado que el problema ingenieril o lo que le sucede a todos los suelos cuando yo le coloco cargas es que su estructura natural se reordena y ese reordenamiento se da cuando tiene espacios vacíos y esos espacios vacíos se pueden generar cuando yo saco el agua de los poros. ¿Está bien? Entonces se podría generar una subsidencia, una deformación de los suelos. ¿Está bien? Eso hay que tenerlo en cuenta. Porque el agua en sí dentro del suelo ayuda un poco a que tenga resistencia. Acuérdense que yo les mencionaba Acuérdense que yo les comentaba que cuando yo coloco carga sobre el suelo, el agua también, junto con las partículas, ayudan o tratan de resistir esa carga. Entonces, en algún punto el agua ayuda. Por eso que cuando tú haces tu castillito de arena en la playa, se mantiene firme, tranquilo, sin ningún problema. Pero ya cuando la carga es demasiado, bueno, el agua sale del sistema. Entonces, se puede generar una subsidencia. Otro problema que vas a tener es que estas aguas dulces que se han infiltrado pueden contaminarse con agua salada, porque obviamente en el mar, aparte que la vida es más sabrosa, en el mar también el agua se infiltra. Y cuando se infiltra vas a tener agua salada en el subsuelo. Entonces, ¿cuál es el problema? Que esta agua salada penetre sobre los acuíferos que uno puede estar explotando. Y ahí se va a contaminar. Imagínate la salinidad de esas aguas. Entonces, lo que tienes que buscar o lo que tienes que hacer es que este contacto entre el agua dulce y el agua salada sea lo más profundo posible. ¿Está bien? ¿Cómo logras eso?
obviamente pudiendo extraer un poco de esta carga de agua, lo puedes extraer, puedes hacer un pozo que justamente caiga en este sector y lo extraes, o puedes generar un pozo para meter agua, de tal manera que aumentas el volumen y generas que este límite se profundice más. Cualquiera de las dos cosas es posible. Otro problema que vas a tener en las aguas subterráneas es su contaminación. El agua se puede contaminar. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer acá? Para poder hacer una remediación, poder hacer algún trabajo para evitar la contaminación o para evitar que esta contaminación siga fluyendo sobre el subsuelo, lo que vamos a tener que conocer primero es cómo es el comportamiento hidráulico y geotécnico, básicamente, del suelo o de la roca, en todo caso, ¿no? Para eso, pues, para eso se estudia, por eso hay una rama de la geotecnia que es geotecnia ambiental, que justamente analiza todo eso, que a partir de las propiedades físicas, propiedades mecánicas y propiedades hidráulicas del material puede determinar o ayudar a saber cómo es la dirección del flujo, cuál es la velocidad del flujo a través de él. Entonces, si esto se ingresa a toda esta zona, yo rápidamente conociendo eso puedo de repente hacer un trabajo, un pozo para poder alcanzarlo, interceptarlo y poder extraer esa contaminación o hacer cualquier tipo de remediación. Entonces, eso es básicamente lo que podemos tener. Ahora, ¿cuál es el trabajo geológico que se va a tener con estas aguas? Como les mencioné, en las aguas fluviales, aquí también se va a tener el proceso erosivo, el proceso de transporte y el proceso de depositación. Teniendo en cuenta que el agua está fluyendo a través de los poros o a través de las discontinuidades. Así que el espacio por donde el agua discurre es bastante pequeño. ¿Está bien? Entonces, cuando hablamos de la erosión, estamos hablando de oxidación, procesos químicos. Estamos hablando también de la disolución. Ya hemos dicho que el agua es un disolvente universal. Y un caso muy particular es lo que se genera en las rocas sedimentarias del grupo de los carbonatos. Está bien que el agua va a generar una disolución cuando estas aguas son ácidas. A esto se le conoce como paisaje kárstico, y eso ya lo habíamos mencionado. Y el otro proceso erosivo es la sustitución, que vendría a ser el intercambio de sustancias en las rocas. Y también en los suelos. El transporte básicamente va a ser por solución, es decir, el agua va a transportar elementos químicos, va a transportar iones libres a través de los poros o a través de las discontinuidades. ¿Está bien? Solamente cuando se tenga espacios bastante amplios en el subsuelo, como lo es el paisaje kárstico, ahí podríamos hablar de que el agua podría transportar materiales de tamaño un poco mayor. Luego tenemos la depositación de los materiales. Esta depositación de materiales se va a dar principalmente, generando por precipitación, perdón, porque si hemos dicho que el transporte va a ser por solución, quiere decir que tengo iones libres, elementos químicos, que cuando el agua entra en calma, lo que va a suceder es que van a reaccionar químicamente y estos van a precipitar. ¿Está bien? Generando estas formas, ¿no? Las terrazas, las geyseritas, estalactitas, estalagmitas, etc. Ahí tenemos el paisaje kárstico. Esto se da en rocas sedimentarias del tipo de tipo carbonatadas, donde el agua con gran contenido de ácido puede disolver estas rocas y generar todos estos espacios vacíos. El agua puede seguir discurriendo a través de estos espacios, y es por eso que les mencionaba, cuando se hay, el agua podría
podría transportar materiales mucho más pequeños, ¿no? No como las aguas de los ríos que van a transportar tremendos bloques, ¿no? Porque no tendría sentido. Y cuando el agua fluye a través de estas cavernas, como va a ir goteando a través de las paredes, lo que va a gotear son sustancias químicas, ¿no? Va a ir precipitando y va a ir formando estas formas, ¿no? Que son la estalactita cuando aparecen de la parte del techo, la estalagmita cuando aparecen de la parte del suelo y las columnas cuando estos dos se unen. El otro tipo es la geiserita. ¿Qué cosa es la geiserita? Es toda una capa formada por sustancias que se han formado a partir de un geyser. ¿Y qué es un geyser? Un geyser es básicamente una acumulación de agua, o primero, el geyser se da cuando tengo agua acumulada en el subsuelo a alta presión y a alta temperatura. Es como una tetera, que de un momento a otro, cuando supera las presiones y la temperatura, sale disparado generando esta columna de agua y de vapor. Y obviamente cuando sale esto, todo el agua cae a los alrededores y cuando ya está el agua emposada ahí, los minerales comienzan, o mejor dicho, los elementos químicos comienzan a reaccionar y van precipitando. Y ahí se forman todas estas costras que tienen este color básicamente por los elementos químicos que la componen. ¿De acuerdo? Eso sería. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profesor, ¿puede volver a explicar la geiserita? Ok, la geiserita les decía que se forma a partir del geyser. ¿Y qué es el geyser? Es una expulsión de agua que se genera producto de la alta presión y la alta temperatura que se tiene en el subsuelo de esta agua y sale rápidamente como una gran columna de agua, y cuando esta agua obviamente cae a los alrededores, ya cuando el agua cayó, lo que va a suceder es que se van a generar los elementos químicos y estos elementos químicos van a precipitar formando estas costras. Y esa coloración básicamente es producto de los elementos químicos que la componen. Papi. ¿Ok? ¿Alguna pregunta adicional? Es muy fácil. Es muy difícil para papá. Ok, ¿no hay preguntas? No. Sí, Jesús Augusto, ¿cuál es tu pregunta? Sí, profesor, quería preguntarle acerca del aprovechamiento de las aguas subterráneas, o sea, para que un pozo sea viable y no se genere esa concavidad, o sea, sí o sí tiene que pasar el ciclo del agua para que, o sea, cada vez que se extraiga, se filtre y sea renovable. ¿Cómo? No comprendí. Para que el aprovechamiento de un pozo de agua sea viable, tiene que ser el agua subterránea renovable. Claro, o sea, para que sea sostenible, vendría a ser la palabra, tiene que haber un equilibrio entre la cantidad de agua que recarga el acuífero, es decir, la cantidad de agua que se infiltra y la cantidad de agua que yo saco. Porque si no hay un equilibrio, lo que va a pasar es que yo voy a extraer más agua de lo que se infiltra. Y ahí el nivel freático va a profundizar. Entonces tiene que haber un equilibrio. Y eso va a depender obviamente de que haya recarga, de cuánta agua yo extraigo, ¿no? A ustedes les mostré un video, me parece que en la primera semana, donde en Chile lo que están haciendo, ya que hay una escasez, están infiltrando agua de forma artificial, de tal manera que el agua se almacena y que en algún punto lo vuelven a extraer y la vuelven a utilizar. Porque básicamente el acuífero es un embalse que está en el subsuelo. Pero contestando a tu pregunta, para que sea sostenible un pozo, hay que tener un equilibrio entre lo que extraigo y lo que entra en el acuífero. Vamos, papi. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Yumer, ¿cuál es tu pregunta? Sí, profesor. Una consulta.
Si es que en dado caso, pues el nivel freático de nuestro pozo baja, ¿puede llegar a afectar en algo al entorno ambiental o no? Al entorno ambiental, no, para nada. Al entorno ambiental, no. O sea, si eso profundiza, no pasa nada, ¿no? Aparte, acuérdate que está en el subsuelo, o sea, no pasa nada. Uy, ¿te vas a caer? ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, no hay preguntas entonces. Muy bien, entonces hasta este tema es el examen parcial de la próxima semana. Por favor, ingresar la próxima semana temprano a las 7 de la noche. Recuerden, cámaras encendidas, nada de colocar esos efectos que tenemos todos, nada de efectos, especialmente ustedes, nada de efectos, por favor. Y como les digo, va a ser un examen supervisado. ¿Saben? Todos se tienen que conectar a esta sala para poder iniciar su examen. Alumno que no ingresa, alumno que no comparte su cámara, alumno que no puede compartir su pantalla, no podrá rendir el examen. Así de simple. Por más que esté presente, por más que diga que el profesor, no lo va a poder rendir. Entonces, último aviso, tienen por lo menos una semana para verificar ello. Ya fuera de eso, la pelota está en la cancha de los alumnos. ¿Ok? Eso sería todo. Nos vemos la próxima semana. Que Dios me los bendiga. Chao, chao. Cualquier cosa me escriben al correo. Chao, chao. Gracias. Hasta luego, profesor. Gracias. Chao, profesor. Buenas noches. Hasta luego, profesor.